Capítulo 1. El eco en la carretera. La autovía A7 dormía bajo una bruma espesa, esa que deja el mar cuando amanece en Cádiz. Las luces de los coches se deshacían entre la neblina, y el sonido del motor de una vieja autocaravana blanca rompía la quietud de la madrugada. Dentro, un hombre conducía sin música, sin radio, sin nada. Solo el zumbido constante del motor y el leve golpeteo de su dedo contra el volante, marcando un ritmo invisible. Se llamaba Álvaro Méndez, aunque hacía tiempo que no respondía a ningún nombre. Había aprendido a borrar su identidad en los márgenes del asfalto. Cada ciudad era un rostro nuevo, cada gasolinera una confesión distinta. Su mirada era tranquila, casi amable, pero en el fondo había algo roto, una calma que solo el que ha estado al borde del abismo puede sostener sin temblar. Esa noche no iba a dormir. Había recorrido desde Almería hasta la costa gaditana siguiendo un instinto que no entendía del todo, pero que lo empujaba como un animal hambriento. En el asiento del copiloto, una pequeña grabadora digital esperaba, con la luz roja parpadeando. A las 3 de la mañana, vio el cartel, Hostal Bahía Azul 2 kilómetros. Reduciendo la velocidad, se desvió hacia una carretera secundaria donde la oscuridad era más densa. El hostal estaba casi vacío, un edificio de 2 plantas junto a un restaurante cerrado y una máquina de café en la entrada. Dentro, solo una mujer trabajaba en recepción. Tendría unos 40 años, el cabello recogido en una trenza desordenada y una sonrisa cansada. Se llamaba Marina. ¿Habitación para una noche?, preguntó ella sin levantar mucho la vista. Sí, solo una noche, respondió él, con una voz grave y tranquila. Pagó en efectivo. Ningún documento, solo billetes. Ella no insistió. El hombre subió a la habitación 7, al final del pasillo. Desde la ventana, veía el reflejo de la autocaravana aparcada bajo un farol que parpadeaba. Encendió la grabadora y la colocó sobre la mesa. Luego se quitó la chaqueta y respiró hondo. En el silencio, la máquina captó un leve pitido eléctrico. Ruido blanco, murmuró. Ese sonido lo calmaba, como si la estática pudiera ahogar los pensamientos. A las 4:30 bajó al vestíbulo. Marina estaba preparando café para ella misma. Él se acercó despacio, sin ruido. ¿Puedo?, preguntó, señalando la cafetera. Ella asintió, sorprendida de verlo despierto. Hablaron poco. Él le preguntó si trabajaba allí sola. Ella dijo que sí, que su hijo dormía arriba, en el cuarto del fondo. No había nadie más. Fue entonces cuando Álvaro supo que era ella. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con esa mezcla de resignación y bondad que lo desarmaba. Dicen que la noche guarda los secretos del mar, comentó ella, intentando llenar el silencio. Sí, pero también los ahoga, respondió él. Marina sonrió sin entender del todo la frase. El sonido del café goteando fue el último ruido que ella escuchó. La grabadora, escondida en el bolsillo del abrigo de Álvaro, captó todo, el leve forcejeo, el golpe contra la mesa, el último aliento. Luego, silencio. Álvaro no gritó, no huyó. Simplemente esperó. Cuando todo terminó, limpió cada superficie, cerró la puerta y se marchó. Dejó el cuerpo sobre la barra, cubierto con una manta, como si durmiera. Al salir, la bruma empezaba a levantarse. El amanecer teñía la carretera de un gris metálico. Encendió la autocaravana, pulsó reproducir en la grabadora, y escuchó el sonido final. Un suspiro, un roce, una respiración que se apagaba. Sonrió apenas. Siempre suena distinto, murmuró. La autocaravana se alejó por la A7, hacia el norte. Atrás, el hostal se fue quedando pequeño entre los espejos. Solo el eco quedó flotando en el aire, disuelto entre el rumor del mar y la cinta que aún giraba. Capítulo 2. La mujer del hostal. El sol salió tarde aquella mañana. Una neblina espesa cubría la carretera de entrada a Conil, y el olor a sal y gasolina flotaba en el aire. El primer coche que se detuvo frente al hostal Bahía Azul fue el de un repartidor de pan. Golpeó la puerta principal varias veces, pero nadie respondió. Dentro, solo se escuchaba el zumbido de una nevera vieja y el parpadeo intermitente de un fluorescente. Cuando el hombre empujó la puerta, la campanilla sonó con un timbre hueco. Dio un paso dentro, llamó en voz alta, y al segundo siguiente retrocedió bruscamente. El cuerpo de Marina yacía sobre el mostrador, envuelto en una manta. Su brazo caía hacia un lado, rígido, con la mano aún manchada de café seco. La Guardia Civil llegó media hora después. 2 agentes locales acordonaron el perímetro y llamaron al grupo de homicidios de Cádiz. Entre ellos, la agente Lucía Rivas,
de 36 años, observaba en silencio la escena. Lucía llevaba una coleta apretada, ojeras profundas y un gesto que mezclaba cansancio y rabia contenida. Había trabajado en casos duros, pero algo en esa habitación le resultaba distinto. No había signos de robo. No había caos. Todo estaba demasiado limpio. Se inclinó sobre la barra. «Mira esto», dijo al forense. «La cafetera sigue encendida». «Sí», respondió él. «Muerte por asfixia, probablemente entre las 4:30 y las 5». Lucía asintió. «¿Cámaras de seguridad?» «Solo una en el estacionamiento, pero lleva semanas rota», informó un agente. Mientras tomaba notas, Lucía notó un pequeño detalle, un leve pitido electrónico en la habitación del fondo. Siguió el sonido hasta una mesa y encontró un pequeño micrófono, de los que se usan para grabar entrevistas. «¿Esto qué hace aquí?», preguntó, mostrando el aparato. El técnico lo revisó. «No tiene batería. Pero, mira, hay restos de cinta adhesiva en los bordes. Alguien lo colocó aquí y luego lo retiró». Lucía apretó los labios. Un asesino que se tomaba el tiempo de grabar a su víctima. No un impulso, sino un ritual. Al caer la tarde, el hostal seguía acordonado. Los reporteros empezaban a llegar, con sus cámaras, sus micrófonos y su hambre de titulares. Lucía se apartó del ruido y revisó las notas. Mujer, 42 años. Estrangulada. Sin señales de lucha. Sin huellas visibles. En su libreta, subrayó una palabra: limpieza. El asesino no había dejado rastros, ni una huella, ni una pisada clara. Ni siquiera las toallas del baño mostraban humedad reciente. Eso significaba experiencia, o una mente metódica. En su coche, mientras hablaba por teléfono con su compañero, Sergio Almenara, repasó lo poco que tenían. El tipo entra de madrugada, mata y limpia todo. No roba, no viola. ¿Motivo personal? No lo sé, respondió ella, mirando la grabadora sellada en una bolsa de pruebas. Pero tengo la sensación de que no fue la primera vez. Sergio suspiró al otro lado. Lucía, no te obsesiones todavía. No todavía, Sergio. Ya me obsesioné. Esa noche, mientras el hostal quedaba vacío, un coche de policía seguía estacionado fuera. A unos kilómetros, la autocaravana blanca avanzaba por la N340, rumbo a Huelva. Dentro, Álvaro Méndez escuchaba con atención una grabación. No era la voz de Marina, sino un sonido apenas perceptible, el roce del viento al entrar por una rendija. Subió el volumen, cerró los ojos y murmuró. El viento habla cuando alguien muere, siempre lo hace. Guardó la grabadora en una caja metálica junto a otras, cada una etiquetada con una fecha, una ciudad y una simple palabra. Versión. Fuera, el cielo se teñía de rojo sobre el horizonte. El asesino aceleró. En la radio, una noticia breve. La Guardia Civil investiga el hallazgo del cuerpo de una mujer en un hostal de Conil de la Frontera. Se desconocen las causas de la muerte. Álvaro sonrió apenas. El eco del mar quedaba atrás. Y delante, cientos de kilómetros de carretera esperaban. Capítulo 3. Lucía Rivas. El sonido del despertador fue un golpe seco en la oscuridad. Lucía lo apagó sin mirar la hora. En su apartamento, las paredes respiraban humedad, y el aire olía a tabaco frío y café viejo. El espejo del baño le devolvió una imagen que ya apenas reconocía. Ojeras profundas, mirada tensa, cabello despeinado. A veces pensaba que su rostro era un archivo de los casos que no había podido resolver. Encendió la cafetera, sirvió el café sin azúcar, y se quedó mirando por la ventana. Afuera, Cádiz despertaba con el rumor del tráfico y el murmullo de los pescadores. Era su refugio y su condena. Sobre la mesa del salón, el expediente del hostal Bahía Azul seguía abierto. Fotos del cuerpo, los informes preliminares, los croquis del lugar. Lucía los repasaba una y otra vez, buscando una grieta, una sombra, algo que se le escapara. A las 9 en punto llegó al cuartel de la Guardia Civil. El ambiente olía a papel húmedo y desinfectante. Su compañero, Sergio Almenara, la esperaba con 2 cafés y una sonrisa cansada. ¿Otra noche sin dormir?, preguntó. ¿Cuántas van?, respondió ella, sin alzar la mirada. Él dejó el café sobre la mesa. Lucía, ya lo sabes. Hay asesinos que no dejan rastro. No, replicó ella con voz seca. No existe el crimen perfecto. Solo el que aún no se ha mirado bien. Abrió una carpeta nueva. Dentro había un mapa de España con pequeños círculos rojos marcando distintas localizaciones. Conil, Motril, Almería, Lorca y una más antigua,
en 2021, en Murcia. Todas tenían algo en común. Mujeres solas, muertes limpias, sin señales de robo, sin huellas. Casos archivados. Sergio arqueó una ceja. ¿De dónde sacaste esto? De los informes de homicidios sin resolver. El patrón es el mismo. Cada crimen separado por al menos 3 meses. Todos en la costa sur. Podría ser coincidencia. Lucía lo miró con esa calma tensa que precede a la tormenta. O podría ser el mismo hijo de puta viajando en silencio. Esa tarde visitó el hostal una última vez, sola. La cinta amarilla aún cruzaba la entrada. El silencio del lugar la incomodaba. Caminó por el pasillo, volvió a la recepción, observó la cafetera, la manta doblada, el eco de lo que había pasado. Sacó su teléfono y grabó un audio. Caso Bahía Azul. Sospechoso varón. Probable perfil itinerante. El asesino no improvisa. Tiene control. Busca lugares aislados, víctimas sin vínculo. Su firma, limpieza, orden, silencio. No es un psicópata común. Es alguien que necesita registrar el momento. Se detuvo. En su mente resonó una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. ¿Por qué grabar la muerte? Cerró el móvil, respiró hondo y miró al exterior. La carretera se extendía en línea recta hacia el horizonte. Lucía supo, sin saber cómo, que el asesino no había terminado. Esa noche, en su apartamento, revisó las grabaciones una y otra vez. Su propio informe, su voz cansada, el eco del hostal. Pero en una de las tomas, al fondo, escuchó algo. Un leve zumbido, una frecuencia casi inaudible. Aumentó el volumen. Era como un suspiro, un roce de aire, o una voz. Un susurro entrecortado. Marina. Lucía se quedó inmóvil. Retrocedió el audio. Otra vez, Marina. Una voz masculina, baja, distorsionada. El corazón le golpeó el pecho. No sabía si era una interferencia o una pista real, pero una cosa estaba clara. Alguien estaba dejando un mensaje. Apagó la grabadora, se sirvió otro café y murmuró. Si me estás escuchando, yo también te escucharé a ti. Afuera, las luces de Cádiz se reflejaban sobre el mar, frías y distantes. Y en algún punto de la N340, una autocaravana blanca avanzaba bajo la luna. El asesino también escuchaba. Capítulo 4. El hombre de la autocaravana blanca. El rugido del motor era su único compañero. La autocaravana avanzaba por una carretera secundaria en dirección a Huelva. El amanecer teñía los campos de un tono gris metálico, y el cielo comenzaba a clarear detrás de las colinas. Álvaro Méndez llevaba las ventanillas bajadas, el viento le golpeaba el rostro y la grabadora colgaba del espejo retrovisor, registrando todo. Para él, el sonido era más que ruido, era la forma en que el mundo hablaba. Los motores, los grillos, los frenos al descender una curva, todos emitían una frecuencia única. Desde que volvió del ejército, no podía dormir sin escuchar algo. El silencio absoluto le resultaba insoportable, como si dentro de él se escondiera algo que no quería recordar. Había servido en misiones de vigilancia acústica. En Afganistán, su tarea consistía en identificar explosivos por vibración y reconocer disparos a kilómetros de distancia. Aprendió a distinguir la muerte por sonido. Pero una explosión, un error de cálculo, lo dejó medio sordo del oído derecho y completamente roto por dentro. Desde entonces, vivía buscando una frecuencia que solo él podía oír. La autocaravana era su casa, su laboratorio y su tumba rodante. El interior estaba limpio, ordenado, casi quirúrgico. En los armarios guardaba micrófonos de contacto, cables, grabadoras, un portátil lleno de archivos de audio con nombres de mujeres y fechas. Cada cinta tenía un número. Cada número, una historia. Esa mañana, mientras conducía, conectó los auriculares y reprodujo la grabación más reciente. El último aliento de Marina. Lo escuchó varias veces, analizando cada matiz. El roce del aire, el crujido de la madera, el pitido lejano de una máquina. Había algo más en el fondo, una vibración que no recordaba haber notado antes. Aumentó el volumen. Y ahí estaba, una frecuencia apenas perceptible, un tono grave, irregular, casi como una voz que intentara formar una palabra. Lo repitió una y otra vez hasta que sonrió. «Ahí estás», susurró. Se detuvo en una gasolinera abandonada, a las afueras de Cartaya. El lugar olía a polvo y aceite viejo. Encendió una pequeña grabadora nueva y comenzó a hablarle como si se tratara de un diario. Día 47. No hay errores. La limpieza fue perfecta. La muestra contiene resonancias inusuales.
Tal vez la frecuencia se activa al morir. El alma suena, aunque nadie la oiga. Pero yo sí. Guardó el dispositivo en una caja metálica. Dentro había decenas de ellas, todas iguales. Luego encendió un cigarrillo, algo que hacía solo después de cada crimen. Era su manera de cerrar el ciclo. Mientras el humo llenaba el interior del vehículo, se miró en el espejo. La mitad de su rostro estaba iluminada por la luz del sol. La otra, hundida en sombras. No soy un asesino, dijo en voz baja, como si intentara convencer a alguien. Solo estoy escuchando lo que los demás no pueden oír. Cerca del mediodía, se detuvo en un área de descanso. Había un pequeño bar con camioneros y turistas desayunando. Pidió un café y se sentó junto a la ventana. Su mirada se detuvo en una joven que estaba fuera, llenando el depósito de su coche. Llevaba auriculares y cantaba sin darse cuenta de que la observaban. Álvaro sonrió. Sacó una libreta del bolsillo y anotó algo. Objetivo posible. Joven. Voz alta. Canta desafinando. Sur. Pero luego tachó la frase. No. Aún no. El sonido debía llamarlo, no el elegirlo. Tenía un código. Distorsionado, enfermo, pero código al fin. Regresó a la autocaravana, encendió el motor y volvió a la carretera. El viento seguía soplando. En la radio, una noticia hablaba de la mujer muerta en Cádiz. Él subió el volumen y escuchó cada palabra con atención, casi con ternura. Las autoridades investigan si podría tratarse de un crimen con motivación ritual. No se descarta la participación de un sujeto itinerante. Álvaro sonrió apenas. El eco ya estaba viajando por él. Esa noche estacionó en un descampado cerca de un pequeño pueblo de Huelva. El cielo estaba cubierto y solo la luz interior de la autocaravana rompía la oscuridad. Se tumbó sobre el colchón, con los auriculares puestos, y dejó que el sonido lo envolviera. Entre los murmullos grabados, entre los suspiros de las víctimas, había un patrón. Una cadencia. Una melodía oculta que crecía con cada nueva muerte. Antes de dormir, murmuró algo apenas audible. Cuando la escuche completa, todo se detendrá. Apagó la luz. Solo quedó la grabadora, parpadeando en rojo, capturando el sonido de su respiración. Capítulo 5. El archivo de sonidos. Lucía solía decir que el oído humano era más sincero que los ojos. En los laboratorios de análisis acústico de la Policía Nacional en Madrid, pasaba horas escuchando grabaciones de todo tipo, llamadas de emergencia, amenazas, disparos, llantos, y silencios que a veces decían más que cualquier palabra. Pero aquella cinta era distinta. Había llegado esa misma mañana, enviada por la comisaría de Cádiz con una nota escueta. Posible conexión con homicidio reciente. Fondo sonoro no identificado. Lucía se colocó los auriculares, ajustó los niveles y presionó play. Durante los primeros segundos solo se oía viento, seguido de una respiración agitada. Luego, un sonido metálico, breve, como el roce de un cuchillo al caer. Pero lo que la detuvo en seco fue lo que vino después. Una frecuencia grave, casi imperceptible, vibrando bajo todo lo demás. Era como si algo dentro del sonido estuviera vivo. Retrocedió el audio, aplicó filtros, eliminó ruido. La frecuencia seguía ahí. La amplificó y la observó en el espectrograma. Un patrón rítmico, repetitivo, formado por 3 picos y una caída. No era un error de grabación. Era intencionado. Lucía anotó los datos en su informe. A la hora siguiente, recibió una llamada de la inspectora jefa, Vega, desde la central en Sevilla. ¿Ya tienes algo, Aranda?, preguntó la voz ronca al otro lado. Sí, algo, pero no sé cómo explicarlo. Hay una frecuencia en el fondo. No parece natural. Podría ser un modulador, o algo grabado a propósito. ¿Qué tipo de frecuencia? Como una especie de firma sonora. Se repite cada pocos segundos. 3 pulsos y una caída. ¿Podrías enviarme una copia limpia? Ya lo hice. Pero hay más, jefa. Creo que la misma frecuencia aparece en otro caso, uno de hace 3 meses, en Córdoba. Hubo un silencio en la línea. Eso no puede ser casualidad. Mándame todo lo que tengas. Lucía guardó los archivos en una carpeta nueva del sistema. Caso Autocaravana, muestras acústicas 1 y 2. No lo sabía aún, pero acababa de abrir la puerta que la conectaría directamente con el asesino. Esa noche, en su pequeño piso del barrio de Prosperidad, Lucía no podía dejar de pensar en el sonido. Apagó las luces, conectó los auriculares de estudio y volvió a escucharlo, una y otra vez. El pulso grave parecía sincronizarse con su respiración. Cerró los ojos.
Durante un segundo, creyó escuchar algo más, una voz lejana, distorsionada, susurrando entre las frecuencias. No alcanzó a entender las palabras, pero la sensación la estremeció. Se quitó los auriculares y miró alrededor. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Abrió el portátil, comparó las dos grabaciones, Córdoba y Cádiz, y superpuso las ondas. Encajaban perfectamente. No había duda. Era la misma fuente, el mismo autor. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, Álvaro Méndez estacionaba su autocaravana en un descampado cerca de Tarifa. Encendió su vieja grabadora y comenzó un nuevo registro. Día 53. El eco responde. Hay alguien escuchando mis sonidos. Lo sé. La señal ha sido recibida. En su mente, aquella conexión no era coincidencia, sino un mensaje. El cazador había encontrado a su oyente. Y eso lo excitaba. Se quedó un rato en silencio, mirando el reflejo de la luna sobre la chapa blanca del vehículo. Luego, encendió la radio de onda corta y buscó entre las frecuencias hasta hallar la misma que escuchaba en sus grabaciones, 27,3 MHz. Emitía un ruido de fondo constante, como un zumbido de insectos. Pero entre las interferencias, creyó oír una voz femenina. ¿Quién eres?, susurró la señal, apenas audible. El corazón de Álvaro se aceleró. Giró los diales con precisión y sonrió. Por fin, alguien escucha. Lucía no podía dormir. Volvió a abrir la carpeta del caso, sin saber que, en ese mismo instante, el asesino también tenía su nombre anotado en una libreta dentro de la autocaravana. La grabadora seguía encendida, capturando el murmullo del motor, el roce del viento y un nombre que Álvaro repetía como una melodía. Lucía, Lucía, Lucía. Capítulo 6. La conexión. La lluvia caía con fuerza sobre Madrid aquella madrugada. Lucía llevaba horas frente al monitor, los ojos rojos, la mente saturada. El sonido, esa frecuencia que se repetía en cada grabación, había comenzado a aparecer incluso en los audios de prueba del laboratorio. No podía ser coincidencia. No podía ser casualidad. Apoyó la cabeza entre las manos, intentando calmarse. El cansancio la había vuelto paranoica, lo sabía. Pero cuando presionó play en el último archivo recibido desde Burgos, algo cambió. Ya no era solo la frecuencia grave. Ahora había un susurro claro, casi humano. Una voz masculina, distorsionada, que repetía una palabra una y otra vez. Escúchame. Lucía se apartó de los auriculares, con el corazón golpeando en su pecho. Retrocedió el audio, aplicó filtros. La voz se mantenía. Era imposible, nadie más tenía acceso a esas grabaciones. Abrió la consola de análisis y observó la forma de onda. El mensaje no estaba grabado de manera normal. Estaba codificado dentro de la frecuencia. Era como si alguien hubiera escondido la voz dentro del ruido. A cientos de kilómetros, en una gasolinera vacía a las afueras de Cuenca, Álvaro observaba cómo la lluvia golpeaba el parabrisas de su autocaravana. Había dejado de contar los días. Su mundo se reducía a carreteras, paradas, rostros nuevos y la música de la muerte. En el asiento del copiloto tenía una docena de cintas etiquetadas con fechas y coordenadas. Las llamaba los ecos. Cada una contenía un registro de su obra, las últimas palabras de sus víctimas, el sonido del viento sobre sus cuerpos, los segundos finales. Pero aquella noche, algo distinto sonaba en su receptor. Una voz. Su voz. Rebotando entre frecuencias, distorsionada, casi susurrante. Lucía. El asesino sonrió. Su juego estaba funcionando. La había encontrado. En Madrid, Lucía recibió un correo electrónico sin remitente. El asunto era breve. Para tus oídos. Adjunto, un archivo de sonido con el nombre KM43-BAB. Al abrirlo, el espectrograma mostró una imagen oculta, la forma de una autocaravana, trazada en líneas de audio. El corazón se le detuvo. Aquello era una provocación, una burla, pero también una invitación. Reprodujo el archivo. Al principio, silencio. Después, una respiración profunda, masculina. Y una frase que heló la sangre en sus venas. Nos estamos acercando, Lucía. Ya escuchas mi mundo. Apagó el ordenador de golpe y se quedó mirando la pantalla negra. Sentía que la habitación se encogía a su alrededor. El ventilador del techo giraba lento, marcando el ritmo de su miedo. A la mañana siguiente, llevó la grabación a la unidad de cibercrimen. No hay rastro del remitente, dijo uno de los técnicos. El archivo vino desde una red pública, en movimiento. Tal vez un punto de acceso en carretera.
¿Podemos rastrear su origen? No exactamente, pero, si sigue enviando mensajes, podríamos triangularlo. Lucía asintió, sabiendo que eso era justo lo que el asesino quería, que lo siguiera. Por primera vez, se preguntó si aquel hombre conocía su voz. Si la había escuchado cuando ella analizaba las grabaciones. Si era posible que él también la estuviera espiando a ella. Esa noche, mientras revisaba los archivos en su apartamento, algo cambió. Los altavoces del portátil emitieron un zumbido leve, como una interferencia. Luego, una voz, nítida, como si alguien hablara desde dentro del equipo. Lucía, ¿me oyes? El vaso de agua cayó al suelo. El monitor parpadeó. El audio seguía. No cierres los ojos. Escúchame. Estoy más cerca de lo que crees. El zumbido creció hasta convertirse en un rugido. Lucía desconectó el ordenador, temblando. Pero el ruido continuó. Venía de otro lugar, del radiodespertador sobre la mesita, del televisor apagado, incluso del teléfono fijo. En todas partes, la misma frecuencia. El mismo patrón. 3 pulsos y una caída. En su autocaravana, Álvaro sonrió, deteniendo la grabadora. Contacto establecido, dijo en voz baja. Encendió el motor, miró el mapa extendido sobre el asiento y marcó un nuevo destino, Madrid. Vamos a vernos, Lucía. Capítulo 7, kilómetro 43. El amanecer tiñó la autopista de un gris apagado. Lucía conducía un coche oficial hacia el norte de Madrid, rumbo a un punto que solo ella conocía. El correo anónimo que había recibido la noche anterior incluía coordenadas ocultas en los metadatos del archivo de audio. Cuando las introdujo en el mapa, el resultado fue un tramo desolado de carretera comarcal, sin cámaras ni cobertura. Kilómetro 43 de la N320. El nombre del archivo, KM43, BAB, había sido la pista más obvia, pero también la más provocadora. Él quería que ella fuera. Y ella fue. A medida que el coche avanzaba, el entorno se volvía más agreste. Campos de trigo secos, gasolineras abandonadas, casas bajas con ventanas tapiadas. El aire tenía ese olor metálico que precede a las tormentas, y el cielo parecía aplastarse sobre el horizonte. Lucía sintió que algo la observaba. O más bien, que la esperaba. Detuvo el coche en el arcén y apagó el motor. Solo el silencio. Solo el viento. Sacó una linterna y caminó unos metros hasta un cartel oxidado. KM43. Debajo del número, alguien había grabado una inscripción con una navaja. 3 líneas verticales y una diagonal, como un conteo incompleto. Lucía se agachó, observando el suelo. Huella de neumáticos recientes. Una mezcla de barro y polvo seco. No podía estar equivocada. Él había estado allí. Siguió el rastro hasta una pequeña área de descanso unos metros más adelante. Había un contenedor metálico volcado, latas viejas, y el esqueleto oxidado de un coche quemado. Pero lo que la detuvo fue el sonido. Un pitido bajo, continuo, proveniente del interior del contenedor. Lucía se acercó despacio, arma en mano. Empujó la tapa. Dentro, un pequeño dispositivo de grabación conectado a un altavoz portátil, alimentado por una batería. El audio se repetía en bucle. ¿Cuántas veces puedes escuchar la muerte antes de reconocerla? Su voz. Lucía lo supo al instante. Era su voz, grabada y manipulada. Una de sus propias declaraciones del archivo forense, distorsionada, de vuelta contra ella. Sintió el corazón acelerarse. Miedo, ira, y una certeza creciente. El asesino no solo la observaba, la conocía. En ese momento, un ruido detrás de ella. Giró con rapidez, apuntando con el arma, pero solo encontró el eco de sus propios pasos. Nada más que viento y maleza. Aún así, la sensación persistía. Alguien estaba allí, justo fuera de su alcance, disfrutando de verla reaccionar. Sacó el móvil y marcó a la central. Habla la agente Lucía Aranda. Estoy en el punto de coordenadas. Confirmo que hay un dispositivo de audio activo. Necesito equipo técnico y una patrulla. Recibido, contestó la operadora. Unidad en camino. Tiempo estimado, 40 minutos. Lucía colgó, pero no esperó. Sabía que debía registrar el área antes de que la lluvia borrara las huellas. Siguió la línea de barro en dirección contraria a la carretera, adentrándose en un camino estrecho entre pinos. El suelo estaba húmedo, con restos de gasolina. Y allí, al fondo, entre la hierba alta, una mancha oscura. Se acercó. Era un zapato. De mujer. El olor fue lo primero que la golpeó. Luego, la forma. Un cuerpo medio enterrado en la cuneta,
cubierto con hojas y plástico transparente. Lucía contuvo la respiración. Había visto muchas escenas así, pero esta era distinta. En el cuello de la víctima colgaba un auricular barato conectado a una pequeña grabadora. Presionó play. El dispositivo emitió la misma frecuencia que había analizado tantas veces. 3 pulsos y una caída. Pero esta vez, con algo más, una voz suave, masculina, casi dulce. «Gracias por venir, Lucía». Ella retrocedió instintivamente, con el corazón martilleando en las sienes. El aire se volvió más denso, la cabeza le zumbaba. Sintió que todo giraba a su alrededor. Se giró hacia la carretera y, por un instante, creyó ver algo al otro lado del campo. Una silueta, alta, quieta, con una chaqueta oscura y una capucha. A unos 200 metros. Mirándola, Lucía levantó el arma. «¡Alto, policía!», gritó. La figura no se movió. Solo levantó un brazo y señaló hacia ella, o hacia el cielo. Y entonces, el sonido. Un chasquido leve, metálico, y después nada. La figura desapareció entre los árboles. Cuando la patrulla llegó 40 minutos después, no había nadie. Solo el cuerpo, el dispositivo y las huellas de neumáticos frescos. El oficial que la acompañaba revisó los alrededores. No hay cámaras, ni testigos. Si no fuera por la grabación, parecería que nunca estuvo aquí. Lucía no respondió. Miraba el cartel oxidado del kilómetro 43, empapado de lluvia, y pensaba en el mensaje. «Gracias por venir». Por primera vez, sintió que aquel juego no se trataba de cazar a un asesino. Se trataba de algo más personal. Una conversación. Una relación. Una conexión que ambos habían aceptado, aunque aún no lo entendieran. A unos kilómetros, en su autocaravana, Álvaro revisaba el material grabado con una calma casi religiosa. Escuchó su propia voz repitiendo la frase que había dejado en el dispositivo. «Gracias por venir, Lucía». Sonrió. En el fondo, sabía que ella lo seguiría, y que cada kilómetro que los separaba no era más que una pausa entre dos notas del mismo sonido. Nos vemos pronto. Capítulo 8. La cinta perdida. El archivo llegó en una caja de cartón sin remitente. Pequeña, discreta, dejada en la recepción del laboratorio de la Policía Nacional con una nota escrita a mano. Para Lucía. No busques más. Ya lo has escuchado todo. Dentro, un sobre con polvo de carretera, un casete negro sin etiqueta, y un olor sutil a combustible. Lucía lo observó durante varios minutos antes de abrirlo. Su instinto le decía que era una trampa, pero su obsesión le decía otra cosa, que allí dentro estaba la clave. En el laboratorio, conectó un viejo reproductor portátil y colocó los auriculares. Presionó play. Al principio, solo ruido. Luego, la respiración de un hombre. Y una voz femenina, temblorosa, pidiendo ayuda. Lucía sintió un nudo en el estómago. No reconocía la voz, hasta que la escuchó pronunciar un nombre. «Raquel, me llamo Raquel». El corazón le dio un vuelco. Raquel era su hermana, desaparecida en 2019, en un viaje desde Zaragoza hacia la costa. Un caso sin resolver, archivado como fuga voluntaria. Lucía se quitó los auriculares, respirando con dificultad. El mundo a su alrededor se desdibujó. Volvió a escuchar. Raquel hablaba entre sollozos, su voz entrecortada. «Por favor, no me hagas daño». No entiendo por qué». Luego, un silencio largo. Y la voz de él. Calma, controlada, casi afectuosa. El sonido del miedo siempre es más puro cuando se mezcla con amor. Lucía apretó los puños, temblando. Era la misma voz. El mismo hombre de las cintas del caso de Cádiz, del archivo de Burgos, del dispositivo del kilómetro 43. El asesino. El hombre de la autocaravana. El que ahora sabía su nombre. Pidió a su equipo que analizara el casete. El técnico de audio, un joven llamado Sergio, revisó las ondas y los niveles. «Esto no es una grabación común», dijo. «Fue hecha con una máquina de cinta abierta, probablemente profesional. La mezcla está editada». ¿Editada? ¿Cómo? Hay fragmentos que se repiten, saltos de cinta, empalmes manuales, como si alguien hubiera compuesto el sonido. Lucía lo miró fijamente. ¿Compuesto? Sí. Es como si el tipo hiciera música con las grabaciones. Una especie de sinfonía del miedo. Lucía sintió escalofríos. ¿Y puedes rastrear el origen? Sergio negó con la cabeza.
No. Está pasada a analógico. Pero hay algo curioso. Entre las frecuencias, hay interferencias de radio. Se escuchan identificadores de torre de control. Podría haberse grabado cerca de un aeropuerto. Esa noche, Lucía condujo sola hacia el aeropuerto de Zaragoza. Había pasado años evitando volver allí. Era el lugar donde su hermana fue vista por última vez. El último punto en el que existió. Se estacionó en un camino lateral, donde terminaba la valla perimetral, y apagó el motor. El viento silbaba entre los campos de cebada. Sacó el casete y lo reprodujo una vez más. El ruido de fondo coincidía con el sonido de los aviones, el eco del metal, las luces que zumbaban a lo lejos. Pero entonces escuchó algo nuevo, algo que antes había pasado por alto, una melodía. Débil, escondida entre los gemidos y los ruidos metálicos. Una canción infantil. Duérmete, niño, duérmete da. Lucía cerró los ojos, sintiendo que el suelo se abría bajo ella. Aquella canción era la misma que su madre le cantaba de niña. La misma que Raquel solía tararear cuando estaban juntas. ¿Cómo demonios podía saber eso el asesino? En ese momento, su teléfono vibró. Un mensaje sin número. No la busques donde murió. Búscala donde cantó por última vez. Lucía levantó la vista. A lo lejos, más allá de la valla del aeropuerto, se veía una vieja nave abandonada. Un hangar clausurado desde hacía años, según los informes. Pero algo en su interior brilló. Una luz tenue, intermitente. Sacó el arma, cruzó la valla y avanzó despacio hacia la estructura. El eco de sus pasos resonaba entre las paredes vacías. La linterna temblaba en su mano. Y entonces lo oyó, la misma canción. Grabada, distorsionada, repitiéndose sin cesar. Duérmete, niño, duérmete da. Lucía avanzó hasta el fondo del hangar. En el centro, un pequeño altavoz y una caja metálica. Dentro, una cinta con una etiqueta escrita a mano. Raquel final. El aire se volvió espeso. Sus manos temblaban mientras colocaba la cinta en la grabadora portátil que llevaba. La reprodujo. Primero, la respiración de su hermana. Luego, la voz del hombre. Cada sonido deja huella, Lucía. Tú también lo sabes. Y ella dejó la tuya. El resto fue silencio. Un silencio tan profundo que dolía. Un silencio que parecía hablarle directamente al alma. Lucía cayó de rodillas, las lágrimas quemándole el rostro. Durante años había buscado justicia. Ahora sabía que lo que buscaba era venganza. El hombre que había matado a su hermana era el mismo que la estaba guiando ahora. Y lo peor era que él lo sabía. A lo lejos, un motor encendió. El eco de una autocaravana alejándose hacia el norte. Lucía levantó la vista, el rostro endurecido. Ya no era la investigadora quien lo seguía. Era la hermana. La cazadora. Voy a encontrarte, susurró. Y te haré escuchar el final. Capítulo 9. El silencio de Burgos. El amanecer se filtraba entre las colinas de Burgos con un tono sucio, desvaído. Lucía llevaba 3 días en la carretera, siguiendo las rutas que la autocaravana había dejado marcadas como cicatrices en el mapa. Cada coordenada correspondía a un lugar donde alguien había desaparecido. Cada punto, un eco del horror. Pero esta vez, algo era diferente. No había cuerpos. No había sonidos. Solo silencio. El aviso llegó de un pastor que había visto una autocaravana blanca estacionada en un descampado cerca de la Sierra de la Demanda. Cuando la Guardia Civil llegó, el vehículo estaba vacío. Dentro, todo perfectamente ordenado. Cama hecha, utensilios limpios, una radio de onda corta y un pequeño magnetófono antiguo colocado sobre la mesa. Lucía observó el aparato con atención. La cinta estaba puesta, pero no reproducía nada. Presionó play. Silencio absoluto. Ni un zumbido, ni una frecuencia, ni un clic. Como si el aire mismo hubiera sido borrado. El técnico forense sacó una muestra. No hay sonido, literal, dijo con incredulidad. No hay señal. Es una cinta completamente virgen. Lucía lo miró en silencio. Sabía que no era casual. El asesino lo había hecho a propósito. Esa noche, en el hotel de carretera donde se alojaba, Lucía extendió las cintas sobre la cama. Cádiz, Córdoba, Zaragoza, todas tenían sonidos, gritos, viento, frecuencias, pero la de Burgos, nada. El vacío. Encendió su grabadora personal y empezó a hablar,
como si necesitara oír su propia voz para no perderse. Ha cambiado el patrón, dijo. Antes buscaba registrar la muerte. Ahora busca borrar el sonido. ¿Por qué? Rebobinó el casete y lo escuchó de nuevo. Nada, solo el silencio. Pero, en el fondo, sentía que ese silencio escondía algo. Una ausencia tan densa que parecía tener forma. Apagó las luces. El zumbido del ventilador llenó la habitación. Entonces, algo cambió. El silencio empezó a resonar. No con un sonido, sino con una presencia. Lucía se levantó, encendió la lámpara y miró alrededor. No había nadie, pero juraría haber oído un susurro, leve, como si alguien hablara desde dentro del magnetófono. Lucía retrocedió un paso. Miró el aparato. Seguía apagado. El nombre se repitió, más claro. Lucía, el silencio también tiene voz. Al amanecer, Lucía volvió al lugar donde habían encontrado la autocaravana. El aire olía a humedad y gasolina. Había marcas de neumáticos, pero algo más llamó su atención. Un camino de tierra con huellas frescas que descendían hacia un bosque espeso. Siguió el rastro. Durante una hora caminó entre árboles hasta llegar a un claro. En el centro, una cruz improvisada hecha con 2 ramas. A sus pies, una piedra con una cinta adherida. La etiqueta decía: Tú, Burgos. Lucía colocó la cinta en su grabadora portátil. Presionó play. Nada. Solo silencio. Pero esta vez, cuando observó el espectrograma en la pantalla del dispositivo, vio algo. No sonido, sino un dibujo. Una forma oculta entre las ondas vacías, un rostro. El de una mujer. Congelado. Idéntico al suyo. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era un mensaje. Un reflejo. El asesino no solo jugaba con sonidos, ahora jugaba con su identidad. De regreso al coche, recibió una llamada de la central. «Tenemos algo», dijo la voz del subinspector Vega. Los peajes de la A1 captaron una autocaravana blanca anoche. Matrícula tapada, pero el modelo coincide. Dirección, norte, hacia Vitoria. ¿Algún rastro del conductor? No, pero dejó algo en la cabina de peaje. Una caja. Con tu nombre. Lucía apretó el volante. Voy para allá. Cuando llegó al peaje, los agentes ya habían acordonado el área. La caja estaba sobre una mesa, sellada con cinta adhesiva. Dentro, una radio portátil encendida en una sola frecuencia, 27,3 MHz. La misma de siempre. Por los altavoces salió un zumbido tenue, casi imperceptible, seguido de una voz familiar. No era la del asesino. Era la suya. Su propia voz, grabada, diciendo: «A veces el silencio es la manera más cruel de escuchar». Lucía se quedó helada. Reconocía esas palabras. Las había dicho días atrás, en su grabación forense. Alguien las había interceptado, manipulado, devuelto. El agente Vega la observó. «¿Qué significa esto?». Ella respondió con un hilo de voz. «Significa que ya no solo me está observando. Me está usando para hablar». Esa noche, en algún punto de la autopista hacia Vitoria, Álvaro Méndez apagó la radio y sonrió. Grabó una nota en su magnetófono. El sonido se corrompe. El silencio es perfecto. Lucía lo entenderá pronto. Encendió el motor. La carretera se extendía frente a él, infinita, bajo un cielo cargado de tormenta. Siguiente parada, el norte. Capítulo 10. Cruce hacia el norte. El amanecer sobre la autovía A1 era gris, plomizo, como si el cielo supiera lo que estaba por venir. Lucía conducía con los ojos fijos en el asfalto, el magnetófono a su lado en el asiento del copiloto, todavía encendido. Cada pocos minutos giraba el dial, buscando señales. Solo ruido blanco. Pero ese ruido, para ella, ya no era simple interferencia. Era un lenguaje, el lenguaje del asesino. Desde Burgos hasta Vitoria, el paisaje se volvía más frío, más vacío. Campos que parecían abandonados, gasolineras con carteles descoloridos, y un viento que rugía como si también quisiera hablar. Lucía llevaba en la guantera las grabaciones de los casos anteriores. No podía dejarlas. Era su manera de escuchar al pasado, de entender la mente de ese hombre que convertía el sonido en su firma. El informe del último peaje lo confirmaba. La autocaravana había cruzado la frontera provincial la noche anterior. Nadie vio al conductor. Solo una cámara captó un detalle: el cristal trasero empañado con una frase escrita desde dentro. «¿Puedes oírme ahora?». Lucía revisó la foto una y otra vez. El trazo era claro, casi meticuloso. No un impulso,
sino un mensaje calculado. El asesino no huía, la estaba guiando. A media mañana, se detuvo en una vieja estación de servicio cerca de Pancorbo. El lugar estaba vacío, salvo por un anciano que llenaba bidones de gasolina y silbaba una melodía extraña. Lucía bajó del coche y le mostró la foto. ¿Ha visto esta autocaravana? El hombre la observó con calma. Sí, ayer al anochecer. Compró gasoil. Me pidió que le revisara el motor. Parecía nervioso, pero educado. ¿Recuerda algo más? El anciano asintió. Dejó esto. Dijo que era para la mujer del sonido. Le tendió una pequeña caja metálica, vieja, oxidada. Lucía la abrió con cuidado. Dentro, una cinta con una etiqueta blanca que decía: Pancorbo, toma 7. El corazón le dio un vuelco. Encendió su magnetófono, colocó la cinta y presionó play. El sonido que emergió era diferente a los anteriores. No gritos, no viento, solo pasos. Pasos lentos sobre grava, un portazo, y una voz baja, masculina, recitando algo. Lucía subió el volumen. Cuando el ruido desaparece, queda el alma. Cuando el alma grita, la llamamos música. Luego, un silencio profundo. Y una última palabra, susurrada tan cerca del micrófono que le erizó la piel. Victoria. Lucía cerró los ojos. El mensaje era claro, el asesino la invitaba a seguir. Pero lo que más la perturbaba no era el destino, sino el tono de la voz. Ya no sonaba como una grabación. Sonaba vivo, inmediato, como si él estuviera hablando en ese mismo momento, muy cerca. Apagó el motor y miró alrededor. Nada. Solo el anciano, que seguía silbando. Pero el silbido era el mismo que había escuchado al inicio de la cinta. Se acercó despacio. ¿Dónde aprendió esa melodía?, preguntó. El hombre la miró con una sonrisa desdentada. No la aprendí, señorita. La escuché anoche, en la radio, en la frecuencia 27.3. Lucía sintió como el suelo se le movía bajo los pies. Esa frecuencia, la misma de siempre. Sacó su radio portátil y la encendió. El dial chispeó. Ruido blanco. Y luego, una voz. Lucía, el norte no es un lugar. Es una despedida. El anciano dejó de silbar y la miró fijamente, con una expresión vacía. Por un instante, Lucía pensó que el asesino había manipulado la señal para hablar a través de otras personas. El sonido era su medio, y cualquier receptor podía ser su voz. Horas más tarde, el coche de Lucía avanzaba por la autopista con las luces encendidas, aunque el sol aún no se había ocultado. La lluvia comenzaba a caer, fina, constante, haciendo vibrar el techo. Sintonizó nuevamente la frecuencia 27.3. Nada. Pero cada tanto, entre las interferencias, se colaban fragmentos de grabaciones pasadas. No te detengas. El silencio también mata. Escucha. Lucía golpeó el tablero con rabia. No sabía si el asesino jugaba con ella, si la vigilaba, o si las voces ya estaban en su cabeza. Solo sabía una cosa, debía seguir. Cuando cruzó el cartel que anunciaba Bienvenidos a Álava, una nueva señal apareció en el GPS del coche. Una coordenada desconocida, marcada en rojo, con un mensaje emergente en la pantalla. Destino final. Lucía se quedó inmóvil, con los dedos temblorosos sobre el volante. Miró por la ventanilla. Al fondo, entre la niebla, una autocaravana blanca se deslizaba lentamente por un camino rural, dejando un rastro de barro fresco. Ella aceleró. El sonido del motor ahogó el ruido de la lluvia. Y en medio del rugido, creyó oír, como un eco, la voz del asesino. Te espero, Lucía, donde el ruido muere. La persecución había comenzado. Y esta vez, ambos sabían que solo uno de los dos saldría de esa carretera. Capítulo 11. El bosque de frecuencias. El camino hacia las coordenadas marcadas en el GPS se volvía cada vez más estrecho. La carretera asfaltada dio paso a un sendero de tierra cubierto por hojas húmedas. El sol ya se había ocultado y la niebla se extendía como una sábana espesa, envolviéndolo todo en un silencio antinatural. Lucía detuvo el coche y apagó el motor. Durante unos segundos, no escuchó nada. Ni viento, ni insectos, ni siquiera su respiración. Era un silencio tan profundo que dolía. Encendió su linterna y bajó. El aire olía a humedad y a hierro. A lo lejos, entre los árboles, distinguió una luz parpadeante, tenue, que se movía de un lado a otro. Avanzó con cautela, siguiendo el destello. Cada paso que daba crujía sobre la hojarasca. Pero a medida que se adentraba en el bosque, algo empezó a cambiar.
El crujido se repetía una fracción de segundo después, como si alguien más caminara detrás de ella, imitando cada movimiento. Lucía se detuvo. El eco también se detuvo. Miró atrás. Nada. Siguió caminando. El eco volvió. Un segundo paso tras el suyo, siempre con la misma cadencia. Llegó a un claro donde la luz provenía de una farola vieja, conectada a un generador zumbante. Debajo, había una mesa de madera cubierta con cintas de casete, cables y pequeños altavoces. En el centro, una grabadora encendida. Sobre ella, una nota escrita a mano. No escuches lo que oyes. Escucha lo que callas. Lucía encendió su propio magnetófono y comenzó a grabar. Lugar del hallazgo, susurró. Coordenadas recibidas del GPS del sospechoso. Se observan señales eléctricas activas y material de grabación antiguo. Entonces lo oyó. Un zumbido profundo, irregular, que salía de los altavoces. Subió de volumen. El sonido se distorsionó, como una frecuencia que buscaba sintonizar algo. De pronto, entre las interferencias, una voz femenina emergió. Lucía. Ella se paralizó. Era su propia voz. Grabada. Repitiendo una frase que jamás había dicho. Lucía, tú también matas con el silencio. Su pulso se aceleró. Giró el dial de la grabadora, pero la voz se repetía, más nítida, más cerca. Miró a su alrededor. Los altavoces estaban conectados a hilos que se perdían entre los árboles. Decidió seguirlos. El cable serpenteaba por el bosque, dividiéndose en varios ramales que se internaban en la oscuridad. Lucía eligió uno. Tras unos metros, encontró un micrófono clavado en el tronco de un árbol, apuntando hacia el claro. De él salía un sonido constante, su respiración. Retrocedió, y al hacerlo, escuchó algo nuevo. No un eco, no una interferencia. Una risa. Lejana, breve, distorsionada. Sacó su linterna y enfocó. Entre los árboles, vio la silueta de la autocaravana blanca. Las luces interiores estaban encendidas. Lucía avanzó despacio, apuntando con la linterna hacia la puerta. La autocaravana parecía abandonada, pero la puerta estaba entreabierta. Dentro, una radio crepitaba. Se acercó y la empujó con el cañón de su linterna. El interior estaba cubierto de fotografías, carreteras, rostros femeninos, paisajes nocturnos. Y en el centro, una mesa con un magnetófono más grande, conectado a decenas de cables que se perdían por el bosque. Sobre la mesa, una cinta giraba lentamente. Lucía se inclinó y la detuvo. En la etiqueta podía leerse: Bosque de frecuencias, toma final. Respiró hondo y pulsó play. El sonido que emergió era un compendio de todos los anteriores: pasos, respiraciones, viento, gritos ahogados, distorsión. Pero entre todo ese caos sonoro, se distinguía una melodía. La misma que el anciano había silbado en la gasolinera. Lucía sintió un escalofrío. Y entonces, una voz masculina, muy cerca del micrófono, susurró. Estás donde empezó todo. Un clic. Silencio. De pronto, los altavoces del bosque comenzaron a reproducir en bucle la misma frase. 1, 2, 3 veces. Hasta que el aire vibró. El generador empezó a parpadear. La frecuencia subió de tono, tan alta que casi era inaudible. Lucía se tapó los oídos, pero el sonido atravesaba su cabeza, retumbando por dentro. Cayó de rodillas. Todo se volvió blanco. Y en medio de ese zumbido insoportable, creyó oír su nombre otra vez. Pero no como antes. Era una voz diferente. Suave. Casi familiar. Lucía, ya estás dentro. Cuando abrió los ojos, estaba tendida sobre el suelo, la linterna aún encendida junto a ella. El bosque estaba en silencio. El generador, apagado. La autocaravana, había desaparecido. Solo quedaban los cables cortados y una cinta nueva sobre el suelo, recién grabada. En su etiqueta, una fecha, mañana. Lucía la sostuvo entre los dedos. La miró fijamente. Sabía lo que significaba. El asesino no hablaba del pasado. Le estaba diciendo que el siguiente crimen aún no había ocurrido. Con el corazón latiendo como un tambor, subió al coche, encendió el motor y marcó una nota en su grabadora personal. El asesino está manipulando las frecuencias de sonido. Cada lugar es un eco de lo que vendrá. Burgos fue silencio. Vitoria, será la nota final. Mientras se alejaba del bosque, el viento soplaba entre los árboles con un murmullo apenas audible, como si la tierra misma repitiera su nombre. Lucía. Capítulo 12. La frecuencia de la muerte. Lucía condujo durante toda la noche sin rumbo fijo.
El sonido del motor era su única compañía, un pulso constante que le impedía pensar demasiado. Tenía la nueva cinta entre los dedos, marcada con esa palabra que la desvelaba, mañana. Sabía que significaba algo más que una fecha. Era una advertencia, o una invitación. Al llegar al amanecer, estacionó frente a un mirador vacío con vistas al valle. El cielo se teñía de un gris metálico, y el viento hacía vibrar la chapa del coche. Sacó su magnetófono, colocó la cinta y presionó play. Por unos segundos no se oyó nada. Luego, una frecuencia baja, como un zumbido casi imperceptible. Lucía ajustó los niveles. El sonido era continuo, hipnótico, y al observar el espectrograma digital en su laptop, vio algo que la hizo contener el aliento. Las ondas no eran aleatorias. Formaban un patrón, una secuencia matemática. Lo analizó con un programa acústico. Cada pico correspondía a un número, cada pausa, a una coordenada, y el resultado final dibujaba una ubicación precisa: La Guardia, Álava. Lucía apoyó la frente contra el volante. El asesino estaba jugando con ella. No huía, la guiaba con su propio lenguaje. El lenguaje del sonido. Horas más tarde, llegó a La Guardia. El pueblo dormía bajo un cielo plomizo. Calles estrechas, piedra húmeda, olor a vino y tierra mojada. Todo parecía normal, pero Lucía había aprendido a desconfiar del silencio. Porque el silencio, en este caso, no era calma. Era preparación. Caminó por la plaza mayor con el magnetófono colgado del hombro, grabando el ambiente. Ni un pájaro, ni una voz, solo el viento. Hasta que, entre el murmullo del aire, captó algo. Un pulso, una vibración rítmica que no provenía del entorno natural. La siguió hasta una pequeña ermita a las afueras. La puerta estaba entreabierta. Dentro, un altar vacío, cubierto de polvo. En el centro, un micrófono antiguo colgando del techo, conectado a un altavoz. Y sobre el suelo, un símbolo dibujado con ceniza, un círculo rodeado de ondas. Lucía encendió su linterna y se acercó al micrófono. No estaba conectado a la red eléctrica, pero vibraba. Emitía una frecuencia baja, casi imperceptible, que hacía temblar el aire alrededor. De pronto, el altavoz estalló en vida. Un sonido grave llenó la ermita, tan fuerte que hizo retumbar las paredes. Lucía retrocedió, cubriéndose los oídos. La frecuencia aumentaba, modulándose, como si alguien estuviera afinándola desde lejos. Y entonces, una voz. La muerte también tiene su nota. Escúchala, Lucía. El sonido subió una octava. Los cristales de las ventanas comenzaron a vibrar. Lucía se lanzó hacia el altavoz y lo desconectó de un golpe. El silencio volvió, pero el eco seguía dentro de su cabeza. Era como si el sonido se hubiera quedado atrapado dentro de ella. Salió corriendo de la ermita, jadeando, intentando recobrar el equilibrio. Sus oídos zumbaban. Cada ruido parecía distorsionado, como si el mundo entero estuviera afinado en otra frecuencia. Subió al coche y grabó una nota. El asesino está usando frecuencias subsonoras. Puede inducir miedo, confusión, incluso alucinaciones. Está manipulando el sonido como un arma. Miró por el retrovisor. En la colina, a lo lejos, distinguió algo: la autocaravana blanca, estacionada junto al borde de un viñedo. El corazón se le detuvo. Aceleró. Cuando llegó al lugar, el vehículo estaba vacío, las puertas abiertas. En el asiento del conductor, una nota pegada al espejo retrovisor. Cada ciudad es una melodía. Tú eres el silencio entre ellas. Lucía la leyó una y otra vez, intentando descifrar el sentido oculto. Entonces notó algo extraño. La nota vibraba, como si dentro del papel hubiese una pequeña fuente de sonido. Lo acercó a su oído. Un murmullo, una respiración, y luego, una voz. Hoy, a medianoche. De vuelta en la comisaría provisional de Vitoria, Lucía analizó la grabación con los técnicos de sonido. Las ondas mostraban un patrón recurrente, siempre la misma frecuencia base, 27,3 MHz. El espectrograma mostraba una forma nueva, una especie de espiral. Al centro, una palabra grabada digitalmente con microinterferencias. Fin. Lucía no dijo nada. Solo se quedó mirando la pantalla, con la certeza de que esa palabra no era el final de nada, sino la promesa de lo que estaba por venir. Esa noche, a medianoche exacta, encendió su radio portátil. Sintonizó la frecuencia. Silencio. Hasta que una voz quebró la calma. Su voz. Repetida, distorsionada, vuelta contra ella misma.
Lucía, la muerte suena como tú. Y entonces, un último pitido, agudo, insoportable, llenó la habitación. Lucía cayó de rodillas. El sonido la atravesó como una aguja. Y en medio del ruido blanco, escuchó risas. Risas femeninas. Muchas. El asesino no solo grababa a sus víctimas. Las mantenía vivas, en el sonido. Capítulo 13. Las voces que no mueren. El amanecer llegó como un ruido apagado. Lucía despertó sobresaltada en el asiento de su coche, empapada en sudor, con el magnetófono aún encendido. La cinta giraba sola, emitiendo un zumbido bajo, casi como una respiración. Durante un instante, no supo si estaba despierta o aún atrapada dentro del sueño que la había perseguido toda la noche. Había soñado con ellas. Las mujeres. Las risas. Las voces que escuchó en la frecuencia la noche anterior. Eran distintas, pero todas compartían algo: el miedo al quedarse calladas. El sonido de la muerte, pensó Lucía, no es un grito. Es el silencio después. Encendió la grabadora y pulsó Rewind. La cinta se detuvo, y luego empezó a reproducirse desde el inicio. Primero ruido blanco, luego las risas. Distorsionadas, ahogadas, como si vinieran desde un lugar muy profundo. Pero ahora podía distinguir algo más. Palabras. Susurros superpuestos. Lucía aumentó el volumen. Una frase se repetía una y otra vez entre el caos. No nos apagues. Su respiración se aceleró. Esas voces no eran del asesino. Eran de las víctimas. Y parecían estar pidiendo algo. Lucía llevó la grabación al laboratorio forense. El técnico, un hombre joven con ojeras profundas, la escuchó con el ceño fruncido. Esto no son simples voces, dijo. Aquí hay un montaje complejo. Superposiciones, cambios de frecuencia, inversión de ondas. ¿Puedes aislarlas?, preguntó Lucía. El técnico asintió. Tras unos minutos, mostró en la pantalla un espectrograma en tonos verdes. Cada línea representaba una voz. Pero había algo extraño. Todas las ondas parecían moverse al mismo ritmo, como si hubieran sido grabadas en un solo momento. Esto no es una mezcla, explicó. Es una grabación simultánea de múltiples fuentes. Lucía lo miró sin entender. ¿Cómo puede ser eso? El técnico bajó la voz. A menos que todas estuvieran en el mismo lugar. Esa frase la persiguió durante todo el día. El mismo lugar. Volvió a escuchar las grabaciones antiguas: Cádiz, Córdoba, Zaragoza, Burgos. En todas había un fondo idéntico, una vibración de baja frecuencia casi imperceptible. La analizó. Todas compartían la misma firma sonora, el mismo eco. Y entonces lo entendió. El asesino no solo grababa a las víctimas. Las llevaba a un lugar donde cada sonido quedaba atrapado. Un sitio donde la muerte se convertía en memoria. Con la ayuda de los técnicos de rastreo, Lucía localizó el origen de la frecuencia común. Una señal débil, enterrada bajo la interferencia de varias torres de radio, a unos 20 kilómetros al norte de Vitoria. El lugar, una antigua estación de grabación abandonada desde los años 80, conocida como Centro Acústico Experimental de Sarria. Llegó allí al anochecer. El complejo estaba en ruinas, muros derrumbados, cables oxidados, cristales rotos. Pero el aire vibraba, imperceptiblemente, como si el lugar respirara. Lucía avanzó con su linterna por un pasillo oscuro lleno de equipos viejos. Grabadoras abiertas, cintas enrolladas en el suelo, altavoces colgando del techo como cuerpos inertes. En el centro de una de las salas, una mesa metálica con un magnetófono industrial aún encendido, su cinta girando lentamente. Presionó play. Un sonido profundo llenó la habitación. Luego, las voces. Docenas. Cientos de mujeres hablando al mismo tiempo, mezcladas, deformadas, pero vivas dentro del ruido. Lucía cayó de rodillas. Cada palabra era un fragmento de desesperación. «Ayúdame. No nos apagues». Él escucha. Tapó sus oídos, pero las voces no venían solo de los altavoces. Estaban en el aire, en las paredes, en su cabeza. El sonido había contaminado el espacio. Y entonces, una de las voces se separó de las demás. Clara, firme, susurrada directamente a su oído. «Lucía, él está aquí». Lucía giró sobre sí misma, enfocando con la linterna. Al fondo del pasillo, una sombra se movía. Alta, silenciosa, observándola. El magnetófono se detuvo. La cinta se atascó y se quemó por el calor del motor. El olor a plástico derretido llenó la sala. Lucía retrocedió,
con la pistola en una mano y la linterna en la otra. Entonces lo vio. El hombre, de pie frente a ella, en el marco de una puerta. Su rostro cubierto por una máscara de cinta magnética trenzada, sus ojos apenas visibles detrás de los huecos oscuros. En una mano, sostenía un micrófono. En la otra, un pequeño grabador. ¿Sabes por qué las guardo?, dijo con voz tranquila, distorsionada por el aparato. Porque el silencio las mata 2 veces. Lucía levantó el arma. Al suelo. Ahora. El hombre sonrió. No puedes matarme, Lucía. Ya lo hiciste. Y antes de que ella pudiera reaccionar, pulsó play en su grabadora. El sonido que salió fue su propia voz, gritando. Dispara. El eco resonó en la sala, y sin pensar, Lucía apretó el gatillo. Un fogonazo. Un cuerpo cayendo. Silencio. Pero cuando encendió la linterna, no había nadie. Solo el magnetófono, aún girando, reproduciendo su respiración. Lucía se quedó inmóvil, con la pistola temblando entre sus manos. El viento soplaba entre los huecos de las paredes como un suspiro prolongado. Y en el magnetófono, una última frase se grabó sola, sin que nadie la pronunciara. Las voces no mueren, Lucía. Solo cambian de frecuencia. Capítulo 14. La última grabación. Lucía condujo durante horas sin rumbo, con las manos rígidas sobre el volante y la mirada perdida en la carretera vacía. La cinta aún giraba dentro del magnetófono colocado en el asiento del copiloto. De vez en cuando, se escuchaba un zumbido débil, casi humano. Había tratado de apagarlo varias veces, pero el aparato se encendía solo. El reloj del coche marcaba las 3:17 de la madrugada. Fuera, la lluvia caía con un sonido constante, golpeando el parabrisas como si tratara de borrar el mundo. Lucía no sabía si iba hacia algún lugar o si solo huía de sí misma. Cada curva le devolvía el eco de lo que había escuchado en la estación abandonada. Esas voces pidiendo no ser apagadas, esa presencia oculta entre los sonidos. El aire dentro del coche era espeso, cargado. Sentía la vibración del motor mezclada con la frecuencia baja del magnetófono, como si ambos latieran al mismo ritmo. Se llevó una mano al pecho. Su corazón sonaba igual. En un intento desesperado por entender, conectó el grabador portátil al sistema de sonido del coche. La cinta empezó a reproducirse, y por primera vez, las voces parecían ordenarse. Una tras otra, decían nombres. Nombres de mujeres. Ciudades. Fechas. Cada palabra coincidía con los asesinatos que había investigado durante meses. Pero al final de la lista, se escuchó algo nuevo. Su propio nombre. Lucía. Barcelona. 23 de diciembre. El coche derrapó. Frenó de golpe en medio de la autopista, jadeando. La lluvia seguía cayendo, pero el sonido del agua se confundía ahora con una risa seca y metálica. Lucía apagó el contacto. El motor murió. El silencio duró apenas unos segundos antes de que una voz saliera del magnetófono, clara y cercana. No huyas. Aún falta la última grabación. Lucía sabía lo que significaba. El asesino no había muerto. La cinta era un mensaje. Una invitación. El rastro del sonido la guió hasta un pequeño pueblo del interior de Navarra, a los pies de una montaña cubierta de niebla. El GPS marcaba un punto en medio del bosque, a 5 kilómetros del pueblo. Cuando llegó, vio la autocaravana. Estaba ahí, estacionada junto a un lago oscuro, con las luces apagadas. El reflejo del vehículo sobre el agua parecía una sombra duplicada. Lucía avanzó despacio, con la linterna en una mano y el arma en la otra. Cada paso hundía sus botas en el barro húmedo, y cada crujido del suelo parecía amplificarse, como si alguien estuviera escuchando. Al acercarse, notó que la puerta trasera de la autocaravana estaba entreabierta. Un leve parpadeo provenía del interior, una luz roja, rítmica, constante. Lucía empujó la puerta. Adentro, el aire olía a óxido, humedad y cinta quemada. El suelo estaba cubierto de grabadoras, micrófonos, auriculares colgando, rollos de cinta abiertos. En el centro, una mesa con un pequeño equipo portátil. Una pantalla mostraba un mensaje grabado. Archivo, Lucía-final, Bab. El archivo se estaba reproduciendo. Y en él, escuchó su propia voz, respirando con dificultad. Luego, un diálogo. Él. ¿Por qué sigues buscándome? Lucía, porque aún puedo escucharlas. Él. Entonces ya eres una de ellas. Lucía retrocedió. No, susurró. No puede ser. Pero el sonido siguió, como si la cinta estuviera respondiendo en tiempo real. Él.
No estoy grabando esto, Lucía. Eres tú quien lo está haciendo. El eco de esa frase la atravesó. Miró alrededor. Una grabadora portátil parpadeaba en su cinturón. Había estado encendida desde que salió de la estación. Todo, cada palabra, cada respiración, estaba siendo grabada. Entonces lo sintió. Un crujido en el suelo. El reflejo de una figura moviéndose detrás de ella, apenas visible en el espejo del baño de la autocaravana. Lucía giró lentamente. El hombre estaba allí, sin máscara esta vez. Su rostro era pálido, con una calma aterradora. Tenía un grabador colgando del cuello, como un amuleto. La luz roja parpadeaba sobre su pecho. Sabía que vendrías, dijo él. Los sonidos siempre regresan a su origen. Lucía levantó el arma. Se acabó. El asesino sonrió. ¿De verdad crees que puedes silenciarme? Dio un paso al frente. Cada palabra que dices, cada aliento, se está guardando. Cuando tú calles, yo seguiré sonando. En ese instante, Lucía lo comprendió. Él no mataba por placer, ni por poder. Mataba para perpetuar el sonido de la muerte. Para grabar lo único que nadie puede escuchar dos veces, el último respiro. El asesino avanzó lentamente. Lucía apretó el gatillo, pero el arma no respondió. El clic seco resonó en el silencio. Sin balas. El hombre se inclinó hacia ella y colocó el micrófono junto a su boca. Dime algo, Lucía, susurró. Quiero que tu último sonido sea perfecto. Lucía, temblando, levantó la mirada. No lo entiendes. Y con un movimiento rápido, tomó su propia grabadora y la estrelló contra la consola de audio. El golpe hizo que todas las cintas del suelo se activaran al mismo tiempo. Un rugido de voces llenó la autocaravana, gritos, llantos, risas, ecos de todas las víctimas. El asesino se llevó las manos a los oídos. «¡Cállense!», gritó. Pero el ruido era ensordecedor, una marea de dolor y venganza. Las luces comenzaron a parpadear, los altavoces a chispear. Lucía aprovechó el caos y empujó al asesino contra la pared. Ambos cayeron sobre el suelo cubierto de cables y cintas. Una chispa. Luego, fuego. La autocaravana ardía. Lucía arrastró su cuerpo fuera del vehículo, tosiendo, con el humo cubriéndole el rostro. Miró hacia atrás. Las llamas devoraban todo, mientras el sonido del fuego se mezclaba con los últimos gritos grabados. Por un instante, el ruido cesó, y solo quedó el crepitar del fuego y una respiración lejana dentro del viento. Lucía cayó de rodillas junto al lago. El reflejo de las llamas en el agua parecía una danza. Entonces, en medio del silencio absoluto, escuchó algo en su bolsillo. El pequeño grabador, aún encendido. La pantalla mostraba un nuevo archivo, creado automáticamente. Final-final, Bab. Y debajo, la barra de progreso avanzando sola. Grabando. Aunque nadie hablaba. Lucía lo arrojó al lago. El agua se tragó el sonido con un suspiro final. Luego cerró los ojos y respiró. Pero el viento, caprichoso, trajo de vuelta una última frase, arrastrada desde la orilla. El silencio también graba. Capítulo 15. Epílogo. La frecuencia del fin. La mañana siguiente amaneció cubierta de humo. Los bomberos tardaron horas en extinguir el incendio. De la autocaravana apenas quedó una estructura calcinada, un amasijo de metal y ceniza. Entre los restos encontraron fragmentos de cinta derretida, trozos de micrófonos y lo que parecían huesos humanos, aunque ninguno completo. El informe oficial, semanas después, sería vago. Posible accidente por combustión de material inflamable. Pero nadie mencionó las grabaciones. Nadie, excepto Lucía. 3 días después del incendio, apareció caminando por una carretera secundaria cerca de Pamplona. Estaba desorientada, con la ropa ennegrecida y las manos vendadas. Un camionero la encontró y la llevó a un hospital. Cuando los médicos la atendieron, notaron algo extraño. No reaccionaba a los sonidos. No respondía ni siquiera al propio nombre. Sus oídos estaban intactos, pero su mente, no. Lucía había quedado atrapada en un silencio absoluto. Los especialistas lo llamaron mutismo auditivo psicogénico. Ella lo llamó de otra forma, paz. Durante días, permaneció en una habitación blanca, mirando por la ventana, viendo pasar las nubes. Parecía tranquila, pero cada noche, antes de dormir, colocaba la mano sobre la pared, como si intentara escuchar algo a través de ella. Una vibración leve, un pulso, un eco que solo ella percibía. Una tarde, una enfermera nueva le llevó un paquete sin remitente. Lucía lo abrió con curiosidad. Dentro,
Un pequeño sobre de plástico sellado. Y dentro de él, una cinta magnética chamuscada. Sin etiqueta. Sin marca. Solo un olor débil a metal quemado. Lucía la sostuvo entre los dedos. La textura era familiar, casi reconfortante. Pidió un reproductor antiguo, uno de esos con auriculares grandes. Cuando los médicos le preguntaron por qué, escribió en una libreta: «Solo quiero comprobar si el silencio sigue siendo silencio». Le dieron el reproductor. Colocó la cinta. Presionó play. Por unos segundos, nada. Después, un ruido estático, suave, como el roce del viento entre las hojas. Luego, una voz. Su voz. «Lucía, ¿me escuchas?». Ella se tensó. Miró alrededor. La habitación seguía vacía. Solo la grabación continuaba. «El sonido no muere, Lucía. Solo cambia de lugar». Lucía apartó los auriculares, con el corazón latiendo con fuerza. Pero la voz ya no salía del reproductor. Salía de las paredes, del suelo, del aire. El monitor cardíaco empezó a marcar un ritmo irregular. Las luces del techo parpadearon una, dos veces. Y en la última parpadeada, la enfermera corrió hacia la habitación. Lucía estaba de pie, sonriendo, con los ojos fijos en la nada. El reproductor seguía funcionando, pero la cinta estaba vacía. Sin audio, sin señal. Solo el contador de tiempo avanzando solo. Semanas después, Lucía desapareció del hospital. Nadie la vio salir. La habitación quedó impecable, salvo por una nota escrita sobre el espejo. «El silencio tiene memoria». Los policías que investigaron el caso notaron algo inquietante. Cada vez que entraban en la habitación, sentían una vibración apenas perceptible bajo los pies. Un zumbido. Una frecuencia continua que solo podía captarse en grabaciones, nunca en directo. Un técnico de sonido, curioso, analizó una muestra. El resultado mostró una forma de onda perfecta, el mismo patrón que había guiado a Lucía durante toda la investigación. Solo que esta vez, el espectrograma revelaba una voz oculta. Una voz femenina. Susurrando, con claridad: «Graba esto». Años más tarde, el caso quedó archivado como una historia sin resolver. Un rumor entre policías, un expediente perdido en la sección de sucesos anómalos. Algunos afirmaban que el asesino había muerto en el incendio. Otros decían que Lucía lo había matado y desaparecido con sus grabaciones. Pero los técnicos de sonido de la policía de Navarra contaban otra cosa. Decían que, cada cierto tiempo, cuando grababan interrogatorios en las comisarías rurales, se colaba una interferencia en el audio. Un ruido blanco con un pulso irregular. Y si subías el volumen al máximo, podías escuchar una respiración. Femenina. Serena. Constante. Como si alguien, en algún lugar, siguiera grabando. Para siempre. Fin.